Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Felipe Rincón Vázquez y vengo a continuar con esta reflexión bíblica acerca de la lucha que se está llevando por gobernar el mundo entre dos fuerzas espirituales. El versículo 15 de Génesis capítulo 3 nos dice que y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya hemos identificado a la serpiente tentadora como Satanás. Y hemos visto en el versículo 14 que Satanás ha sido derrotado y siempre lo será, que su destino final es la destrucción en lo que se describe en la Biblia como el lago de fuego. Por tanto, Satanás no prosperará. No prosperará ningún plan orquestado por él para gobernar la humanidad. Ahora nos detenemos en el versículo 15, donde aprendemos primero que el tentador sería objeto de enemistad. Se pondría enemistad entre él, la mujer, y la simiente de la mujer a lo largo de la historia. En segundo lugar, el versículo 15 nos enseña que siempre habrá enemistad entre la serpiente o descendencia del tentador y la simiente de la mujer. Y en tercer lugar, observamos que el tentador sería aplastado por una simiente o descendencia específica de la mujer. Veamos en primer lugar el tentador y su enemistad con la mujer y su simiente. La palabra enemistad significa odio, antagonismo, hostilidad. En la Biblia siempre se usa para referirse a la enemistad entre personas, no entre los animales. Este elemento, así como el resto de la parte del juicio sobre la serpiente, apunta a que el tentador sea el diablo y no sencillamente una serpiente. De esto podemos extraer algunas enseñanzas y aplicaciones. Primero vemos que es Dios quien motiva al ser humano a oponerse al mal. La enemistad, por lo general, es pecaminosa, pero cuando la enemistad es contra el mal, no es un pecado, es una virtud. Los creyentes siempre deben estar enojados con el mal y oponerse al mal. Por otra parte, aprendemos que Satanás nunca podrá dominar la raza humana, porque la mayor parte de la raza siempre actuará egoístamente. Siempre la raza humana perseguirá sus propios deseos, incluso antes que los deseos de Satanás. Así que cualquier plan, cualquier proyecto de Satanás de unificar y dominar a la raza humana caerá en fracaso a la corta o a la larga, porque la humanidad nunca va a perseguir los deseos de otro. Un autor
escribe y dice: Satanás no quiere el bien de la raza, tampoco la raza humana quiere su bien. Cada uno de hecho desea egoístamente su propio bien. Por lo tanto, no puede haber coalición alguna entre el ser humano y Satanás. Unos cuantos hijos pueden convertirse en hijos del diablo, pero la mayoría son adictos al amor de sus propios intereses. Siempre el ser humano actúa de manera egoísta. Dijimos que este versículo nos enseña que habría enemistad entre la mujer, su descendiente, y Satanás. Pero también se observa en este versículo 15 de Génesis capítulo 3 que siempre habrá enemistad, siempre, entre la simiente o descendencia del tentador y la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente o descendencia del tentador o serpiente? ¿No podrían ser todas las serpientes de las generaciones futuras? Una interpretación así no tendría ningún sentido. También resulta dudoso que la simiente de la serpiente se refiera a los demonios que viven y que sirven a Satanás. La Escritura nos dice que son, en primer lugar, los que viven según los deseos de la carne. Juan 8:44 dice: ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Son la simiente de la serpiente las personas que son enemigas de Dios. Aquellas que niegan, maldicen, descuidan e ignoran a Dios. Colosenses 1:21. Y ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora son reconciliados. Son las simiente de la serpiente las personas que cometen pecado. 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Son descendencia de la serpiente las personas que son injustas y no aman a otras personas. 1 Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. De modo que la simiente del diablo se refiere a los hombres y mujeres impíos de la tierra, y la simiente de la mujer se refiere a los hombres y mujeres piadosos de la tierra. Hay dos simientes en la tierra, dos descendencias: los que siguen la justicia y los que siguen la injusticia, los que siguen el camino de Dios y los que siguen el camino del yo y del diablo, los que siguen el bien de Dios y los que siguen el pecado y el mal del diablo, los que siguen el propio Dios, al verdadero Dios,
y los que siguen al propio diablo. La simiente piadosa de la mujer se encuentra en una lucha contra la simiente impía del diablo. Este versículo, Génesis 3:5, es una profecía de la historia humana. La historia será una lucha entre el bien y el mal. ¿Quién va a gobernar el mundo? ¿Quién va a gobernar la humanidad? ¿El bien o el mal? Hay dos planes, un plan fraguado por el mal y un plan fraguado por el bien. La historia, según este versículo, sería un escenario, un conflicto entre los piadosos y los impíos, entre el bien y el mal en la tierra. Pero Dios no dejará que Satanás triunfe. Siempre habrá personas piadosas en la tierra. Este versículo de Génesis 3:15 también nos lleva a observar que el tentador sería aplastado por una simiente o descendencia específica de la mujer. Algún descendiente de la mujer destruirá a la serpiente. El descendiente aplastará la cabeza de la serpiente. Esta es definitivamente una promesa del Salvador, el Señor Jesucristo. El Salvador vendría y destruiría a la serpiente, el tentador, a fin de reconciliar al ser humano con Dios. Esto es lo que se conoce como el pacto de gracia. Génesis 3:15 es el pacto de gracia. La promesa incondicional de Dios con Adán de enviar al Salvador a liberar al ser humano. El Nuevo Testamento nos dice quién es la simiente prometida en Gálatas capítulo 3 y versículo 16, donde nos dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Se dice que la simiente prometida es la simiente de la mujer, no del hombre. Y esto apunta hacia el nacimiento virginal de Jesucristo. El diablo, a partir de esa profecía, trató de sustituir, de destruir la simiente de la mujer. Como Dios no dijo qué mujer daría luz a la simiente, Satanás siempre estaba adivinando, tratando de destruir a la simiente de la mujer. ¿Qué enseñanza y aplicación podemos extraer de Génesis 3:15? Que Cristo aplastó la cabeza de Satanás, no cediendo nunca a las tentaciones del diablo y no pecando nunca. Llevó una vida perfecta. Él se convirtió en el patrón que todos los seres humanos debemos usar para nuestras vidas. Satanás fue derrotado. Ahora el ser humano puede volverse acepto ante Dios, vistiéndose de justicia por medio de la fe en Jesús. Si tú quieres convertirte en la simiente pura, pía de la mujer, entonces debes
vestirte de la justicia a través de Jesucristo. ¿A cuál simiente perteneces? ¿A la simiente del diablo o a la simiente pía de Dios? En nuestra próxima entrega hablaremos sobre los primeros hijos y el principio de la falsa adoración o de la simiente impía en Génesis capítulo 4, versículos 1 al 7. Si te gustó, si es interesante, si quieres seguir con estas reflexiones bíblica y espiritual, inscríbete en mi canal. Soy Felipe Rincón Vázquez, teólogo, especialista en Biblia y espiritualidad. Que Dios te guarde.